Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que usted esté, quisiera que podamos compartir esta palabra en este día, eh, que esta palabra nos pueda ayudar. Y hay una escritura que nosotros encontramos en el libro de San Lucas, capítulo número 19, en el versículo 45, y hay una señal en la cual el Señor Jesús manifiesta. Y nosotros conocemos esto como la señal del templo, de la purificación de la casa de oración. Y lo voy a leer para la gloria de su nombre. Dice, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Hasta ahí con el texto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos haga comprender en este tiempo su palabra. Y oramos de esta manera: Señor, amado Padre, Dios de toda gracia, de todo consuelo, dueño de toda sabiduría y de todo entendimiento, Padre de las luces, te rogamos, Señor, que en esta preciosa tiempo, Señor, nos hagas entender tu palabra. No solamente a nosotros, sino a aquellos que están también, Señor, viendo este video, Señor. Y a través de tu Espíritu Santo puedas abrir nuestro entendimiento y que esta palabra pueda hallar gracia dentro de nuestros corazones, que la gloria, la ciencia, el entendimiento te pertenecen y son tuyos, porque apartados de ti nada podemos hacer. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu Santo nos pueda guiar, la gracia de tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, la gracia de tu Espíritu Santo pueda revelar, Señor, lo que nosotros necesitamos conforme a la sabiduría de la profundidad de tu Espíritu. Señor, glorifícate en esta hora, conforme a tu voluntad plena, te rogamos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria suya. Decimos amén y amén. Gloria al Señor. Habíamos tomado este texto en el libro de San Lucas, capítulo número 19. Amén. Capítulo número 19, versículo número 45 y 46. Estábamos viendo aquí nosotros acerca de la señal del templo, ¿verdad? Esto es lo que ocurrió cuando ingresó el Señor Jesús a Jerusalén. Y él ingresó con sus discípulos y luego del recibimiento él ingresa al templo. Y luego dice aquí, como era de costumbre, era la fiesta de la Pascua. Y como todo israelita tenía que peregrinar y estar para esa fiesta que se celebraba el 14 del primer mes del calendario hebreo, el mes de Nisan o de Aviv, y empezaba entonces a las 6 de la tarde esa fiesta, pero ellos estaban entrando antes para prepararse para ese acontecimiento. En el ingreso de esta fiesta donde era congregado pues todo Israel, gran parte del pueblo, de Israel, tanto como prosélitos y también de repente visitantes, el Señor Jesús entró a Jerusalén y también de esta manera nosotros entendemos que Él también entró al templo de Jerusalén y encontramos que había una serie de acontecimientos que no estaba acorde con lo que había sido manifestado. Encontramos aquí que el Señor entró al templo y comenzó, dice, a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Dice, vendían y compraban en él. ¿Qué vendían? ¿Qué compraban? Quiero ver acá en el libro de San Mateo, capítulo número 21, del 12 al 17. Vamos a encontrar aquí lo que nos dice el evangelista según San Mateo. Y dice, entró el Señor Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y dice aquí la palabra del Señor, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, lo que la palabra nos está manifestando en esta escritura es que aquí estaban haciendo actividades no propias del templo de oración, de la casa de oración. Dice aquí, y envió el Señor Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas. Habían cambistas de dinero, habían cambistas de monedas, habían vendedores de palomas. ¿Por qué? Porque eran usados para el sacrificio, habían vendedores de ovejas, habían vendedores de cabras. O sea, esto lo habían convertido en una casa de mercado, habían convertido esto en una casa de cambio, habían convertido esto no en una casa de oración, sino en una casa de negocio. Muy parecido a lo que hoy realmente se ve en muchos lugares donde
está la casa de oración, pues se aprovecha para vender muchos tipos de artículos cuando nada tiene que ver con la adoración, nada que tiene que ver con la espiritualidad del creyente de buscar la presencia de su Señor. Entonces dice aquí la palabra, y vinieron a él al templo los ciegos, los cojos, los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, dice, se indignaron. Quiero que usted me acompañe ahora en el libro de San Marcos capítulo 11, versículo número 15, y dice así la palabra del Señor. Dice así, y vinieron a Jerusalén, y al entrar el Señor Jesús al templo, empezó a echar afuera a los que estaban vendiendo y comprando en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían. Dice aquí la palabra que otros estaban vendiendo y otros estaban comprando. Esto indignó al Señor. Esto no fue la primera vez, cierto que era posiblemente un registro de una segunda oportunidad que el Señor estaba echando fuera a estas personas. En el libro de San Juan, en el capítulo número 2, nos da un registro acerca de lo que había acontecido en otra oportunidad, también en esta casa de oración, versículo número 13. Dice, estaban cerca la Pascua, era otra fiesta de la Pascua, y estaban cerca, dice, a la fiesta de la Pascua, y el Señor Jesús subió también a Jerusalén. Y dice, y halló en el templo los que vendían bueyes. Ahora sí está hablando específicamente de bueyes del sacrificio, ¿verdad? Que eran usados para el sacrificio según la costumbre dentro del templo de Jerusalén. Entonces, dice ahí, habían bueyes, habían ovejas, habían palomas, y a los cambistas también allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. La gente estaba viendo lo que estaba aconteciendo porque ya les parecía normal esta actividad. Le parecía algo dentro de su rutina que no tenía nada en absoluto, pero sí tenía que ser, sí tenía que ver, porque en realidad esta casa estaba hecha como una casa de oración y no una casa de mercado, y no una casa de comercio, y no una casa proveeduría de cosas, no, sino que el creyente tenía que venir con su oveja, tenía que venir con su buey, tenía que venir con su paloma, tenía que venir con su dinero, su ofrenda para presentarlo. Hoy pareciera que esto no ha cambiado. Hoy pareciera que las casas de oración se ha hecho también como una casa de mercado, porque muchas veces se vende, muchas veces se compra, muchas veces se comercia, muchas veces hoy no se trae bueyes, no se trae paloma, pero se trae todo tipo de artículos para vender. La casa de oración no es una casa de venta. La casa de oración es una casa, como su propia palabra lo dice, es una casa de oración y de adoración para buscar en el Espíritu al Dios en espíritu y en verdad. Así lo enseñó el Señor Jesús. Entonces, sin embargo, dice aquí la Escritura, hizo un azote, bendito sea su nombre, y gloria al Señor, y esparció, dice la palabra, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Bendito sea su nombre. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Gloria al Señor. Esto es lo que nosotros hemos podido ver a través de los evangelios, tanto en San Lucas, capítulo 19, lo hemos visto en San Mateo, capítulo 21, en Marcos, capítulo número 11, y aquí en el libro de San Juan, en el capítulo número 2, del versículo 13 en adelante. Bien, la historia del templo. ¿De qué templo estamos hablando? Estamos hablando de un templo, cuando nosotros hablamos de la casa de oración, vamos a empezar que el primer templo fue construido por el rey Salomón, pero anteriormente, gloria al Señor, vemos nosotros que los israelitas tenían un tabernáculo donde estaba gloria al Señor, el arca del pacto, donde se guardaba el testimonio del maná, donde se guardaba el testimonio de las leyes, de las tablas de las leyes de piedra que le entregó el Señor, el Padre, el Eterno, el Adonai, a Moisés, y ese testimonio estaba guardado ahí para muchas generaciones. Hasta el día de hoy pues, no se encuentra ese arca de testimonio, pero vamos a ver qué ocurrió, vamos a ver cómo se fue dando la historia de los templos construidos para Israel, desde el primer templo. Vamos al libro de Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 6, dice, ¿qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Era un asunto de mucha importancia en su mover religioso,
pero no es su noticia espiritual. Ni siquiera entendían el significado de esta casa en su nación. Esta es, gloria al Señor, esta es la primera vez que se presentó. Bendito sea el Señor, el gran yo soy en una casa de oración. Y vamos a ver, por favor, en el libro de los Reyes, en el capítulo número 6, el hijo de David, el hijo del rey David, y encontramos que cuando David estaba sintiendo, había tenido un sentir en su espíritu de querer construir una casa para el Señor, para el Rey, para el Señor de los señores, para el soberano, para el Padre eterno. Entonces Natán le dice, pues haz todo lo que venga a tu corazón. Le da esa prioridad y le dice, haz. Pero sin embargo viene el Señor en el espíritu a hablarle a Natán y le dice, pues dile al rey David que él no construirá casa, sino lo hará su hijo. Así que esa encomienda viene al hijo del rey David. Y sin embargo también ahí se aprovecha y encontramos en la escritura que hay una profecía y hay una promesa mesiánica para el rey David acerca de que un descendiente de él se sentará en su trono eternamente y para siempre. Un reino inconmovible. Quiero leer por favor lo que dice la escritura en el primer libro de los Reyes capítulo 6 acerca de este acontecimiento. Y dice así la palabra, y vino palabra del gran yo soy a Salomón diciendo, cuando hablamos del gran yo soy estamos hablando de Jehová, de Yahweh, ¿verdad? Estamos hablando de Yahvé, estamos hablando de el gran yo soy, porque eso fue lo que le dijo la respuesta a Moisés, yo soy el que soy, el gran yo soy, así dile a los hijos de Israel. Y tomamos este nombre, esta declaración de yo soy el que soy para tomar el nombre de Dios. Y dijo así, y vino palabra del Señor, el gran yo soy a Salomón, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, si hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra y que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Mire, este es el comienzo. Cuando Salomón empieza a construir esta casa por encargo ya de su padre, todos los materiales habían sido guardados y Salomón empieza a hacer una casa muy espectacular, muy grandiosa. Gloria al Señor, y termina esta casa, según lo dice, en el cuarto año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos en la casa del gran yo soy, y el versículo 38 del capítulo mismo 6 dice, en el 11º año, o sea, en el año número 11, en el mes de Bul, dice, en el que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años, ya que fue hecho en el año cuarto. Muy bien, fue hecho entonces, hermanos, en 7 años esta construcción. Vamos a ver que el Señor, el Padre, el gran yo soy, se le manifiesta a Salomón por segunda vez en el capítulo número 9. Y quiero que usted pueda poner atención a lo que el Señor, el Padre, el Eterno, le manifiesta a Salomón a través de esta gracia. Vamos a leerlo del versículo número 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del gran yo soy, y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, dice el gran yo soy, apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón, la primera vez antes de la construcción. Y le dijo el gran yo soy, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos, dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, ni fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra,
que le es entregado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el gran yo soy a esta tierra y a esta casa? Y dirán, ¿cuánto dejaron al gran yo soy su Dios? Dice que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y lo adoraron y lo sirvieron. Por eso ha traído el gran yo soy sobre ellos este mal. Entonces encontramos que el Señor le pone condiciones a Salomón. Si esta casa, dice, si anduvieres en esta casa delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Bendito sea el Señor. Mas si obstinadamente te apartas, dice, de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré. Explícitamente dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán, dice, para todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Quiero que esta palabra, y ahora utilizamos un texto muchas veces, y de dónde viene justamente esta palabra al libro el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7. Voy a leer el pacto que hace Salomón, hace el gran yo soy con Salomón, y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, si convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice, ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice, en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero aquí hay una palabra que quisiera añadir, y dice, mas si ustedes os volvieres y si os volviera, o sea, se regresaran y dejaren mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adorares, dice la Escritura, yo los arrancaré de mi tierra que os le he dado. Primero lo que le dice, yo los arrancaré, o sea, los desarraigaré, los sacaré como plantas. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Mire, el Señor le había advertido a Salomón de la manera majestuosa que había sido, de la manera hermosa que le había construido, pero le advierte que si esta casa es usada para otras cosas, y si ellos se volvieran a dioses ajenos, si ellos cambiaran la gloria del Eterno por glorias hechas de mano, de piedra, de metal, de cartón, o de lo que ellos verdaderamente reemplazaran la gloria de él, porque Dios es celoso. El gran yo soy es celoso, dice la palabra en el libro de Éxodo, oye Israel, el Señor, el gran yo soy, uno es, ¿verdad? El Dios que se sacó de Egipto, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Dice, no te postrarás, no harás imágenes, ni nada en el cielo, ni nada en la tierra, ni debajo en el suelo, ni te postrarás, ni le adorarás. Luego dice, no tomarás el nombre del Señor, el gran yo soy, en vano. O sea, estos tres puntos son fundamentales para Israel. Y el número 4 le dice, santificarás el día sábado, ¿verdad? Porque en ese día él lo había santificado y había declarado santo para Israel. A su nombre la gloria. Pero vemos nosotros que a través, conforme se van desarrollando los tiempos, Israel hace todo lo contrario. El mismo, bendito sea el Señor, el mismo Salomón empieza a desviarse. Dice, ¿por qué se destruyó este templo que había construido Salomón? Un templo muy hermoso, muy grandioso, muy fastuoso. Bendito sea el Señor. ¿Por qué destruyó este templo majestuoso de Israel? Porque el pecado del pueblo de Israel se hizo grande. Quiero que usted me acompañe ahora en el libro de Primera de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo número 1 hasta el versículo número 8. Bendito sea el Señor. En el libro de Reyes,
Vamos a ver en el capítulo número 11, desde el versículo 1 hacia adelante. Aquí la escritura empieza a manifestarnos que en Israel había apostasía. Entonces a Israel se había apartado, había reemplazado la gloria del Dios grande, del Dios todopoderoso, por otros dioses, por otras situaciones. Y esto empieza con el mismo que construyó el templo. Esto es el rey Salomón. Y lo voy a leer, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Ahora, número uno, el pueblo de Israel no podía contaminarse con mujeres extranjeras, tenía que casarse con mujeres de su propio pueblo, de su propia fe. Sin embargo, este hombre adquirió una mujer lejos de su tierra, de la hija de Faraón. Y dice, además de ella, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y también a las eteas, gente de las cuales el Señor les había dicho a los hijos de Israel, no te llegarás a ellas, ni se allegarán ellas a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas. O sea, este hombre tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor, el gran yo soy su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret o Astarte, a diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del gran yo soy, y no siguió cumplidamente al gran yo soy como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Primer error, edificó un altar a estos demonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén. Empezó a hacer una apostasía terrible. Se habían desviado de la fe, se habían apartado de la fe, se estaban apartando de la gracia, del fundamento, gloria al Señor, del Eterno. Y dice, y ofrecían sacrificios, los cuales, dice, quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó el gran yo soy contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del gran yo soy, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Gloria al Señor, en el primero que hablamos de la construcción, y el segundo cuando lo había terminado, y hizo pacto con él y le advirtió. Y dijo el gran yo soy a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y se cumplió así. Aparte de la misericordia, siempre nosotros tenemos a un Dios bueno, un Dios bonachón, pero lo que sí nosotros, muy poco nosotros recordamos que Dios es un Dios de justicia y su palabra la cumple, su palabra la pone por obra, lo que Él dice, Él lo hace. Exactamente lo que estaba diciendo es que Él iba a poner por obra su palabra, y lo primero que hace es cortar el reino de Salomón y lo divide en 2, un reino de Judá, un reino de Israel. Ahí es donde empiezan a dividirse cada uno, y el primero que gobierna es justamente el mayordomo que era de Salomón. Empieza Jeroboam, es el que empieza a gobernar el pueblo de Israel, y viene una decadencia totalmente terrible. Estos fueron llevándose de apostasía en apostasía, empezaron a construir toros en Betel, empezaron a construir toros, lugares altos para adorar y no ir hasta Jerusalén, de tal manera que el pueblo no se vuelva a un solo rey. Y así empezó la apostasía de un lugar a otro. Vinieron los profetas para amonestarlo, pero de cada día era cuanto más este pueblo se perdía. Bendito sea el nombre del Señor. Judá no era la excepción, aunque ciertamente Asiria destruyó a Israel. Asiria llegó a exterminar prácticamente el gobierno en Israel, porque iban de gobiernos en gobiernos, de gente perversa. Venía la restauración y seguía la maldad sin nunca terminar. Bendito sea su nombre, hasta que Asiria llegan a combinarse los pueblos, gloria al Señor, y de ahí nacen los samaritanos, un pueblo condenado entre los asirios y el pueblo remanente que había quedado en esas tribus, y desde ahí se dispersaron por todos los lugares. Pero en Judá estaba pasando que habían reyes temerosos, habían reyes temerosos que venían. El último rey temeroso que la escritura habla del rey Josías, un rey que había encontrado la ley. Él celebró la Pascua, pero sin embargo sus descendientes hicieron todo lo malo. Luego sus descendientes, gloria al Señor, de estos reyes que habían venido en Judá, dice que le siguieron hasta los más crueles. Tenemos ahí el rey Manasés, que es un rey muy desastroso. Bendito sea el Señor, hasta los reyes más crueles, hasta
que vino la destrucción por el rey Nabucodonosor después del rey Josías. La sentencia vino a través de reyes extranjeros, pasando Joacás, ¿verdad? El hijo de Josías, ¿verdad? Y después vino Eliaquim, cuando el rey Nabucodonosor, gloria al Señor, perdón, cuando el rey Faraón Necao, perdón, se lleva a Joacás y pone a Eliaquim, gloria al Señor, a Joacín, lo pone al otro hijo de Josías como rey, y Joaquín, su hijo, se encarga gloria al Señor, luego de reinar. Joaquín es quien recibe al rey de Babilonia cuando ellos empiezan a acercar la ciudad. Pero ya la sentencia estaba dada, ya la sentencia estaba puesta, sin embargo el juicio estaba dado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted, por favor, en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 24, quiero leer una porción ahí. Vamos a encontrar nosotros que hay una sentencia. El Señor había sentenciado destruir completamente a este pueblo. Amén. Gloria al Señor. Esto es hablando ya antes de la muerte de Josías. Y quiero leerlo. Y dice: no hubo otro rey antes de él, hablando del rey Josías, que se convirtiese al Señor, al gran yo soy, de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. O sea, no hubo otro igual rey como Josías. Con todo eso, el gran yo soy no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones que Manasés había irritado. Y dijo el gran yo soy: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y la casa a la cual yo había dicho: mi nombre estará ahí. El Señor estaba bien enojado. Así que Dios es justo, es celoso, es santo, pero el pueblo se había pervertido, se había corrompido. En el año prácticamente 605 antes de la era cristiana es cuando el rey Nabucodonosor llega a las tierras de Jerusalén. Primeramente, el rey Nabucodonosor con Joaquín hacen un pacto de servicio. Este se rebela, este se subleva con el rey Nabucodonosor, aunque ya el rey Nabucodonosor se había llevado esclavos, se había llevado sirvientes y se había llevado parte de los tesoros del templo, pero todavía la ciudad estaba intacta y el templo también. Pero cuando Joaquín es tomado, bendito sea su nombre, gloria al Señor, son llevados a Babilonia y queda pues su tío, que le cambian el nombre y el nombre de Sedequías. Vamos a ver lo que Sedequías hace. Y este Sedequías dice: estuvo la ciudad, dice, aconteció que a los 9 años de su reinado, este rey Sedequías, descendiente también del rey Joaquín, aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, dice, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierta ya una brecha en el muro, o sea, las ciudades tenían un muro, huyeron, dice, de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo dispersado todo su ejército con que él había escapado. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Miren lo que pasa: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atados con cadenas los llevaron a Babilonia. Esa fue la sentencia viva y real que hicieron con Sedequías, el que se había quedado en lugar del rey Joaquín. Entonces dice aquí: en el mes 5, a los 7 días del mes, siendo en el año 19, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, gloria al Señor, Nabuzaradán, su capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del gran yo soy. Le prendió fuego a la casa del gran yo soy.
y la casa del rey, y todas las cosas, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribaron los muros de alrededor de Jerusalén, y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y los que habían pasado al rey de Babilonia, y los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Israel había sido totalmente destruido. La casa de la adoración, la casa de oración de Jerusalén había sido totalmente quemada. Todos sus tesoros habían sido arrebatados. Primeramente, hemos leído que en los principios de Joaquín habían sido quebrados varias cosas, pero había quedado todavía intacta. En la segunda de Sedequías es destruida completamente y el templo también derruido completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que dice la Escritura acerca de cómo ha ido ocurriendo estos ciertos acontecimientos en la historia del pueblo de Israel. A su nombre damos la gloria. Esto había aparecido exactamente en el año 605, antes de la era cristiana. Y todo el pueblo es llevado entonces cautivo hasta la venida del rey Ciro. Quiero leer lo que decía el profeta Jeremías acerca de las cuevas de ladrones, que el Señor Jesús decía: habéis hecho esta cueva de ladrones. Ese templo que el Señor Jesús había encontrado no era el templo de Salomón, ni tampoco el templo restaurado por el pueblo que regresó de la cautividad, sino que este templo había sido restaurado y en gran parte hecho por Herodes. Bendito sea el Señor. Capítulo 7, versículo 11, dice así la palabra: ya el Señor le había dicho que mejoren vuestros caminos. Le dice en el versículo 4 hasta el 11, lo voy a leer. Dice: no confiéis en palabras de mentira que digan: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Israel tenía el templo de Salomón como su Dios y no tenía al Dios de Israel como su Señor. Para ellos el templo, la casa, era su Dios. Ellos adoraban esa casa, pero no adoraban al dueño de la casa. Ellos se habían corrompido en sus corazones. Pero si realmente mejoras vuestros caminos y vuestras obras y hacéis justicia entre los hombres y su prójimo, si no oprimís al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, los dejaré vivir en este país que di a vuestros padres para siempre. Ustedes confían en la palabra engañosa que no aprovechan, roban, matan, adulteran, juran en falso, incensáis a Baal y andáis tras dioses extraños que no conocieron. El Señor estaba denunciando su idolatría de este pueblo. Se había perdido, se había corrompido totalmente. Había querido sacarle la vuelta al Señor, al gran yo soy. Le quería mentir al Señor, al gran yo soy. Y entonces dice: después venís a esta casa que lleva mi nombre y decís: estamos seguros para seguir en todas estas abominaciones. Le dice el profeta. 11. ¿Es cueva de ladrones a vuestros ojos esta casa que lleva mi nombre? Yo he visto todo esto, dice el Señor. Él había visto ya que esto había sido corrompido, había sido completamente deshecho. Bendito sea el Señor, había sido corrompido, bendito sea el Señor hasta lo sumo. Voy a leer lo que dice Isaías en el capítulo 56, versículo número 7. Amén. Vamos a leer lo que dice Isaías 56, versículo número 7. Amén. Gloria al Señor. Y aquí Isaías nos muestra de que esta casa era casa de oración. Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto es lo que dice el profeta Isaías acerca de esta casa de oración, que todavía estaba en pie. Jeremías estaba hablando que lo habían hecho cueva de ladrones. Y sin embargo el Señor ya había hablado una sentencia que para Judá lo iba a destruir, y que esta casa de oración también iba a ser destruida completamente, según lo que leímos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 24. Antes de la muerte de Josías. Así que con sus hijos fue destruida totalmente esta maravillosa casa. Quiero leer por favor dentro de la historia. En el año 549 antes de la era cristiana, el imperio persa, Ciro, que es Irán prácticamente hoy, dice: respetuoso de las culturas conquistadas, gobernaron, dice, a sus antiguos líderes. En el año 539 se fue sobre Babilonia, lo que es Irak hoy. Permite que los judíos regresen a Israel con los tesoros del templo que había robado Nabucodonosor y reconstruyen
el templo, según lo que nos dice Nehemías capítulo 3, versículo 7. Así que Ciro permite que otra vez estos hombres de Judá, el remanente que había sido cautivo, regresen otra vez a su país y puedan restaurar la ciudad, las murallas y también lo más anhelado de su corazón, que era el templo. Bendito sea su nombre. Zaratustra, el Avesta, el bien o el mal. Esta idea influenció, porque era parte de la filosofía persa, influenció también en su manera de pensar en los israelitas. ¿Por qué? Porque vivían y convivían con ellos. Bendito sea el Señor. Era parte de esta cultura filosófica que también empezaba a tomar ya calado en sus corazones, ¿verdad? Porque estos hombres habían tenido un gran tiempo dentro de ellos. Acuérdense, del 605 hasta el 539 que llegó Ciro el persa. Bendito sea el Señor. En el año 538, antes de la era cristiana, regresan a Israel. 40.000 hombres regresan y unos 7.000 esclavos samaritanos por los asirios que llegan del monte Gerizim. Dice, durante este tiempo se escribieron los últimos textos bíblicos del Antiguo Testamento y el inicio de los 400 años de silencio hasta la venida de el profeta Juan. En el 331, antes de la era cristiana, ingresa Alejandro Magno. Alejandro Magno era acerca del imperio heleno, del imperio griego. Dice en Persia, o sea, destruye el imperio persa y toma lugar el imperio griego. Y en el 333 posteriormente entra a Jerusalén y es dominado por Grecia. Entonces el imperio griego ahora tiene el control de Jerusalén. Ellos están a cargo de todo lo que hay. En el 323 a.C. muere Alejandro Magno y se queda Ptolomeo I de Egipto en medio de disputas por la ubicación estratégica del pueblo judío y por el poder del territorio. Hubo una guerra civil. Las colonias griegas en territorios conquistados, los nobles griegos y los nobles conquistados, soldados y pueblos conquistados. Esto es el periodo de los fariseos y los saduceos. Es aquí donde aparecen estas dos columnas, estas dos fuerzas dentro de la tierra judía. Dice, surgieron estos últimos, eran un grupo de judíos que abrazaron la cultura y el pensamiento griego, ¿verdad? Liberalizando algunas leyes judías y racionalizando la fe. Ya esta gente no estaba centrada en la fe, había racionalizado, había tomado la razón del pensamiento humano antes que la fe, ¿verdad? Habían liberalizado muchas leyes acerca que Dios les había encargado. El gran yo soy había instituido en el pueblo de Israel y los habían quitado. Los fariseos abrazaron fuertemente las leyes judías. Los saduceos estaban también ligados bastante a la política. En este periodo se tradujo el Antiguo Testamento al griego bajo el reino de uno de ellos, que era Ptolomeo, el reino de Ptolomeo. El reino de Siria, el rey Antíoco Epifanes, gloria al Señor, que gobernaba Egipto hasta Palestina, gloria al Señor, se convirtieron en perseguidores de los judíos. Estos quitaron la línea sucesora de Aarón y establecieron a pseudos sacerdotes dentro del culto judío. Y el culto judío entonces empieza a deteriorarse, entrando el control de este rey de Siria. Amén. Habían, dice, muchas revueltas. Entonces esto generó una guerra civil interna. Había muchas revueltas de los judíos. Este hombre, Antíoco Epifanes, este perverso, sacrifica una cerda en el templo, haciendo un caldo y rociando en el lugar santo. Amén. Gloria al Señor. 40.000 personas llegan, hermanos, a perder la vida en 3 días. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los obligaban a renegar de su fe. Eso es lo que querían. Querían quitarle la esencia que todavía tenía este pueblo. Bendito sea el Señor. En el año 165 hasta el 63 a.C., los macabeos, los judíos macabeos y Judas Macabeo, hijo de Matatías, mató al oficial judío. Gloria al Señor, y se rebeló y huyó a las montañas con sus 5 hijos. Miles se juntaron, gloria al Señor, en la revuelta contra el imperio griego. 25 de diciembre 165 a.C., dice, reconquistaron otra vez Jerusalén. Dice, purificaron el templo que se había contaminado, gloria al Señor, restableciendo el culto a Dios. Y ellos hacen la fiesta de la dedicación, que es la fiesta del Hanukkah.
Ahí empiezan ellos a hacer la restauración nuevamente del culto judío dentro de la casa de oración. En el año 142 de la era cristiana surge la independencia. Gloria al Señor. 70 años mantuvieron ellos esta libertad. Gloria al Señor. Gobernantes como Hircano, Alejandro, gloria al Señor, sus hijos, gloria al Señor, no eran descendientes de David, estos eran asmoneos. Y también otra vez estos empezaron en una guerra civil, descendientes de Hircano, Aristóbulo, Hircano II, gloria al Señor, hasta el año 63 que aparece Pompeyo. Entonces Pompeyo en el año 63 entró en Jerusalén y envió a Roma a Aristóbulo, el que estaba gobernando. Hircano lo pone sacerdote en Judea y se convierte en un protectorado romano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hasta ahí el imperio romano ya toma control y los judíos nunca más tienen independencia sobre sus tierras. Herodes el Grande, 40 antes de Cristo, antes de la era cristiana, hasta el 4 de la era cristiana, él empieza a gobernar libremente, gloria al Señor, en el territorio. Este hombre era un súbdito de Roma, reedifica este segundo templo, gloria al Señor, helenizaron la sociedad y Herodes nombraba sacerdotes según le parecía. Gloria al Señor, amén. Él nombraba a los sacerdotes de acuerdo de una forma política. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, esto simplemente era una fachada. En ese tiempo es donde llega Juan el Bautista y también llega, bendito sea el Señor, nace nuestro Salvador. La historia entonces llega de que el Señor Jesús llega en un caos político, llega en un caos espiritual, llega en un caos terrible de la nación judía, porque había sido tanto, gloria al Señor, desde Nabucodonosor, después de Ciro el Persa, después de Alejandro Magno y todos aquellos que empezaron a gobernar, y dentro de ellos se habían hecho facciones políticas religiosas que nada de bendición habían traído al pueblo judío. Sin embargo, cuando el Señor Jesús aparece, y encontramos aquí en el libro de Lucas, Marcos, y gloria al Señor 11, encontramos en San Mateo capítulo 21 y en San Juan capítulo 2, 13, y aquí encontramos cuando el Señor dice esta palabra a estos hombres, gloria al Señor, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A su nombre la gloria. Amén. Dice, la habéis hecho cueva de ladrones. Pero sin embargo el Señor Jesús estaba hablando de que esta casa iba a ser destruida. Gloria al Señor. Voy a leer nuevamente el capítulo 2 del versículo y el versículo 13 del libro de San Juan acerca de esta casa de oración. Esta casa de oración iba a ser destruida totalmente, pero se iba a construir una nueva casa. El Señor, cuando se encuentra con la samaritana, bendito sea el Señor, le dice mujer, le dice a esta mujer, gloria al Señor, le dice de esta manera, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis. Nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y la hora, dice, ha llegado, que los que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran, gloria al Señor, deben adorarlo en espíritu y en verdad. A su nombre damos la gloria. Capítulo número 2 del libro de San Juan, dice el Señor, él dice la palabra. Le preguntaron, ¿qué señal das tú de autoridad sobre hacer esto? Le preguntan. En el versículo 19 el Señor Jesús responde, destruir este templo en 3 días. Gloria al Señor, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Él estaba hablando, gloria al Señor, que Él iba a ser la casa. Él iba a ser el cuerpo nuevamente. Gloria al Señor Él iba a ser el cuerpo de adoración. Él iba a ser el cuerpo de este remanente que iba a estar separando. Iba a destruir exactamente lo que para ellos se había convertido en su adoración, se había convertido en su excelso, así como en Salomón fue destruido primeramente por Nabucodonosor, aunque se volvió a restituir este templo y gloria al Señor, y vino el caos tremendo hasta que
Nuevamente llegamos a la historia donde Herodes vuelve a edificar este templo, pero ya estaba corrompido. El pueblo no adoraba porque simplemente llevaba comida, llevaba animales, llevaba las palomas, llevaban los cambistas su dinero. O sea, no había una adoración espiritual, solamente era utilizado como una insignia, era utilizado como un detente, utilizado como hoy. Hay construcciones inmensas, hay templos inmensos, pero para edificar, para mostrar qué es lo que el hombre quiere manifestar. Hoy el Señor ha destruido todos los templos en todo lugar. Hoy el Señor ha destruido todo, ha desarraigado todo, que cada casa, cada oración se haga en cada lugar, en cada familia. Y hoy verdaderamente dice el Señor, en 3 días lo reedificaré. Él murió, en 3 días murió, dice la palabra del Señor, y al tercer día Él resucitó. Nosotros podemos encontrar a través de la gracia del Señor que Él resucitó y Él restauró una nueva adoración. Él restauró una nueva gracia en el pueblo de su misericordia. Esto es lo que el Señor nos trae aquí en la Escritura. Nos habla acerca de su restauración como un culto de adoración, de hacer un altar de gracia, un altar de misericordia, un altar de bondad, un altar de piedad, por su gracia y por su preciosa bondad. Es lo que Él trata de decir hoy. Dice, después de esto, el Señor Jesús se fue con sus discípulos a la región de Judea y se quedó con ellos. Bendito sea el Señor. Dice aquí la palabra del Señor que este templo, dice el Señor, este templo, y justamente este templo fue destruido en el año 70, gloria al Señor, por Tito, completamente. Hasta el día de hoy Jerusalén no tiene un templo. Hasta el día de hoy Jerusalén no tiene un templo donde adorar. El último templo que se construirá justamente será para el anticristo, donde todos vendrán otra vez engañados y mentidos por esta generación. Sin embargo, dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy pasa lo mismo. Hoy ocurre lo mismo con muchas personas. Hoy ocurre lo mismo de construir y hacer templos de piedra, hacer templos de gloria al Señor, hacer edificios inmensos para que el hombre esté concentrado y adore solamente el templo y no adore al dueño del templo. Dice la palabra, al dueño de la casa de oración. Dice, mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Pero sin embargo dijo el Señor que el templo, hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y qué bueno que hoy nadie va a un templo, hoy nadie va a una casa de oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha arraigado tal vez, pero hoy entendemos que la mejor manera que tengamos nosotros de poder adorar y bendecir al Señor es en nuestro hogar, en nuestra familia. Hoy es aquí donde aprendemos a levantar un altar y poder glorificar el nombre del Señor. Y así que el Señor destruyó a Jerusalén, este templo donde ellos habían puesto su gloria, donde ellos habían puesto su honra, donde ellos habían puesto su adoración y su alabanza. Pero sin embargo, el Señor estaba edificando uno nuevo. Y ese nuevo está regado por todo sitio, está regado por todo lugar. Cada piedrecita es una persona, es un creyente. Si usted quiere ser parte del templo del Señor, del templo espiritual, usted tiene que tomar un nuevo camino. Y ese camino es dejar el pecado, dejar la maldad, dejar la rebelión, dejar el camino oscuro, dejar el camino torcido y venir al camino del Señor. Dijo, el camino exacto, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este templo que ha quedado el día de hoy es el templo espiritual donde miles y miles de creyentes lo conforman, miles, y donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a morar. Hoy nosotros somos una casa de oración. Este cuerpo es una casa de oración. Este cuerpo es una casa de oración. Este cuerpo es casa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Este templo, y usted también tiene que convertirse en una casa viviente. A donde usted vaya, a donde usted esté. ¿Está en España? ¿Está en San Juan? Está en Chancay, está en Guaral, está en Lima, está en el Perú, gloria al Señor, está en Colombia, está en Brasil, donde quiera que usted esté, usted levanta un altar y usted se convierte en un templo viviente del Señor, donde Él quiere descender, donde Él quiere vivir, donde Él quiere comunar, donde Él quiere intimar con su vida. Bendito sea su nombre. Esa es la gracia y la misericordia que el Señor ha puesto hoy en nuestras vidas. Por eso que todo lo físico fue destruido, porque el hombre había puesto su confianza, había puesto su sentencia en ello, ¿verdad? Y el Señor lo destruyó. Dice la palabra del Señor, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestro tesoro tiene que ser exactamente el Señor, nuestro Dios. ¿Quiere ser un templo usted? Repite esta oración conmigo y dígale, Señor, yo he leído tu palabra.
Señor, yo he idolatrado, Señor, muchas cosas y han tomado lugar delante de ti, Señor. Y te han robado la gloria, te han robado la honra, te han robado, Señor, el honor. Yo te pido perdón, Señor. Ahora yo quiero cerrar mis ojos y convertirme, Señor amado, en una hija o en un hijo tuyo. Señor, quiero abandonar el pecado, quiero abandonar lo vano, quiero abandonar, Señor, lo oscuro. Yo quiero que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre mi vida, descienda sobre mi corazón. Señor, apártame, Señor Dios mío, una vida contraria y ajena para vivir una vida conforme a tu voluntad, conforme a la plenitud de tu gracia, Señor. Y que tu Espíritu Santo pueda llenar, Señor, dentro de mi interior y pueda, Señor, guiarme a vivir una vida recta, una vida de salvación, una vida de gracia, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Que esta palabra sea para su corazón y que usted se convierta en un templo viviente y no un templo de piedra, no un templo de barro. Bendito sea el Señor, sino en un templo, en una piedra viva, donde quiera que esté. ¿En dónde está usted? ¿En qué lugar le ha tocado estar? Ahí levante un altar de oración y conviértase en un templo viviente. Pareciera, hoy somos como el tabernáculo en el desierto. Nos movemos y nos movemos y nos movemos de un lugar a otro. Y donde para, ahí adoramos. Usted es un templo de adoración viviente. Dígale, Señor, esta casa es un lugar santo. Este cuerpo es un lugar santo y desde aquí, Señor, yo sacrificaré para ti alabanzas, Señor, que confiesen y glorifiquen tu nombre. Que Dios le bendiga y le guarde. Esta es la señal de la casa de oración que el Señor limpió por su sangre en la cruz del Calvario. Bendiciones.